Bueno, muchas gracias. Es un honor volver a estar aquí. Me trataron como si fuera mi propia familia la primera vez, entonces yo también estuve dispuesto a volver en cuanto me lo propusieron. Espero que no sea la última vez. Y bueno, en principio la promesa que hice era hablar sobre qué veía un filósofo cuando miraba una película, ¿no? Son dos verbos de los que siempre se ha dicho que son similares pero no significan lo mismo. Evidentemente, ver es algo que acontece después de mirar, ¿eh? Bueno, voy a intentar guiarles entre lo que significa mirar desde un punto de vista filosófico y lo que significa ver desde un punto de vista filosófico, pero para ello voy a hacer un recorrido histórico sobre el origen del cine. ¿En qué sentido? En el que el cine evidentemente es un producto cultural del siglo XX, fundamentalmente, también el XXI, pero creo que se viene construyendo desde muchísimo antes, ¿no? Vamos a intentar ver desde cuándo y cómo ha cambiado, ¿de acuerdo? Bien, lo primero que hay que decir con respecto a este tipo de mirada, que es la mirada del filósofo, es que a mí me gusta siempre vincularla mucho con el vocablo griego skeptomai, que significa, traducido, mirar con cuidado, pero que como todos ustedes se han dado cuenta, en realidad tiene la misma raíz que escepticismo. Escepticismo en principio no es, según el criterio etimológico, no es no creer en nada, sino mirar con cuidado. ¿De acuerdo? Bien, los filósofos no somos seres especiales, ni muchísimo menos. Somos humanos, y en tanto que humanos nos interesa lo humano. Lo único que hacemos, quizá por eso tenemos esa tendencia filosófica, es mirar las cosas más de una vez. En tanto que miramos más de una vez, descubrimos cosas nuevas cada vez en lo que miramos. Y entonces las películas se convierten, evidentemente, en tanto que cargadas de sentido, en un objeto de deseo de cualquier filósofo que se precie de mirar con cuidado. Así pues, en el cine, nosotros miramos muchas veces hasta la saciedad, sobre todo si tenemos hijos pequeños y vemos 14 veces una película, pero en la medida en que no podemos evitar mirar 14 veces una película, intentamos ver cada vez una cosa nueva. Así, vuelvo a reiterar esta idea. No somos seres especiales, simplemente somos enormemente aburridos en la medida en que vemos muchas veces una cosa y acabamos descubriendo cosas que a lo mejor con una sola mirada no se ven. Bien, voy a empezar entonces a hacer este recorrido histórico en el que también presumen los filósofos de muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, filósofos es un ser muy presumido, se cree muchas veces el ombligo del mundo, y entre otras cosas, aparte de ser, bueno, su disciplina, la supuesta madre de todas las ciencias, también los filósofos a veces se atribuyen, gracias a Platón, la invención del cine. Esta primera imagen, como pueden ustedes ver, hace referencia al archiconocido mito de la caverna, en el cual, bueno, digamos que la abertura es demasiado amplia, pero representa perfectamente lo que podría ser un cine arcaico, ¿no? En esa medida, los filósofos han pretendido ver aquí la invención del cine por parte de Platón. Bueno, aquí habría que decir varias cosas. La primera es que los filósofos solemos amar el cine desde que se ha inventado y que Platón, desde luego, odiaba lo que se estaba proyectando en la caverna. Evidentemente lo ponía como ejemplo de no conocimiento, como algo abierto. Así pues, habría que preguntarse si Platón estaría de acuerdo con la idea de que él inventó el cine o no. Yo creo que no estaría de acuerdo, aunque sí con muchas de las consecuencias que tiene este invento. Bueno, como todos ustedes saben, si contemplan a esos prisioneros encadenados que miran tan atentamente una pantalla mientras señalan, se supone que ellos creen que lo que está aconteciendo ahí es real, pero no son más que sombras proyectadas por alguien que tiene una cierta intencionalidad, de la que, por cierto, no se habla mucho normalmente, ¿no? Es decir, tanto los guerreros como las sacerdotisas como este ciudadano que no se sabe muy bien lo que es, están proyectando con cierto interés algunas figuras para mantener entretenidos a los prisioneros encadenados. Bien, en realidad el cine, como he dicho, podría considerarse como la verdadera obra de arte total, en el sentido en que Wagner quería decirlo. Evidentemente Wagner todavía no conocía la cinematografía, pero la ópera estaba muy cerca de lo que sería la obra de arte total, ¿no? En la medida en que, digamos que aglutina, por un lado, lo que sería la pintura, la poética, ya sea drama, ya sea comedia, ya sea tragedia, ¿de acuerdo? Y la música. Bien, para empezar con esto, Platón era enormemente precavido con respecto a el valor de estas artes. ¿Por
puedo decir que las ponía muy en cuarentena, ¿de acuerdo? Fundamentalmente, bueno, él hablaba de que eran artes miméticas, es decir, que imitaban a la naturaleza, y en tanto que imitaban nunca podrían ser perfectas ni podrían ponernos en conocimiento de las ideas. Ustedes conocen cuáles son los grados de conocimiento en Platón, y el más bajo grado de conocimiento es evidentemente el de las sombras y los reflejos en el agua. Así pues, todo lo que es una copia imaginativa en el sentido de imagen es el más bajo grado de conocimiento. Así pues, Platón en principio no tendría por qué estar muy contento con la proyección de imágenes sobre una pantalla, y muchísimo menos, como puede verse ahí, con las sombras de la caverna. Bien, con respecto a la mímesis, en tanto que imitación y en tanto que poca perfección, sin embargo, Platón, dice ahí, los mitos y la tragedia, Platón sabía que en cada mito, en cada narración fantástica, había un componente muy importante que era el de ponernos en contacto de un modo intuitivo, no estrictamente racional, con ciertas entidades metafísicas, ya fueran las ideas o con conocimientos conceptuales, no estrictamente intelectualmente hablando, pero digamos que era un recurso bastante importante para poder llegar a captarnos. Entonces, en este sentido, él narraba mitos, el mito de la caverna, el mito de él, el mito del Áuriga, para intentar que hubiera una especie de captación primaria de lo que quería decirse con ese mito para después fomentar el conocimiento intelectual de las realidades con las que nos ponía en contacto. Bien, en este sentido, los mitos evidentemente son narraciones fantásticas y por lo tanto vinculadas a la poética. ¿Cómo? Bien, Platón desconfiaba plenamente de los poetas, no tanto de las tragedias si hablamos de la epopeya, y abominaba completamente de la comedia, pero completamente. De los poetas, ahora leeremos un fragmento de su República para que vean ustedes lo que pensaba. Desconfiaba porque estaban, por así decir, pervirtiendo un arte, que podría ser el de la poética, para mover a la sensibilidad o al emotivismo, es decir, algo completamente abyecto. Un filósofo debía ser racional, y en tanto que racional, no debía dejarse llevar por los sentimientos. Bien, vamos a leer qué pensaba sobre los poetas, vamos a ver en qué sentido puede respetárseles y en qué sentido no. Bueno, no he hablado de la música, pero desde luego la música era también un elemento fundamentalmente pernicioso. Bueno, en la apología de Sócrates dice Platón: después de los políticos me dirigí a los poetas dramáticos, a los autores de litirambos y a otros, convencido de descubrir mi ignorancia frente a ellos. Como saben ustedes, Platón está gastando aquí la ironía. Bien, con los poemas que me parecían mejor construidos les pregunté su significado, para así aprender algo de ellos. Y me siento avergonzado, atenienses, al tener que manifestar la verdad, pero es mi deber. Casi todos los aquí presentes os expresáis mejor si intentáis decir lo que ellos. Comprendí enseguida que no se inspiraban sus composiciones en la sabiduría, sino en un cierto don y entusiasmo semejante al de los adivinadores y profetas, que dicen muchas cosas bellas, pero no las comprenden. Así me pareció también el sentimiento de los poetas. Me di cuenta que, por esta causa, los poetas creen que son más inteligentes que los demás hombres, y no lo son. Por eso me alejé de estos. Bien, aquí Platón, evidentemente, por un lado, está diciendo que los poetas tienen una especie de don, que los pone en contacto con cierta vía de conocimiento, pero que esta vía de conocimiento generalmente está desaprovechada. Así pues, lo que nos está diciendo Platón es que no nos fiemos de los poetas o de los trágicos que vienen a la ciudad de Atenas, porque pueden enseñarnos cosas malas. De hecho, en las leyes, posteriormente, dirá que toda obra dramática o poética tiene que ser compuesta y supervisada por un filósofo. Así pues, digamos que está empezando a aparecer aquí la censura. Bien, la intencionalidad de Platón, evidentemente, no era tan, digamos, dictatorial como parece. Porque, si nos damos cuenta, estos prisioneros de la caverna y todos aquellos que se dejaban llevar por las obras representadas dramáticamente o por la poética podrían estar muy cerca de lo que hoy significa ver cine sin contenido, o ver cine puramente espectáculo, o ver cine puramente que mueva las pasiones violentas o de cualquier otro tipo, como bien ha dicho nuestro director Juan esta mañana. Así pues,
Platón estaría anticipando la función de distracción de lo interesante o de lo importante de la ciudadanía. Bien, para él este tipo de mímesis de la naturaleza, en tanto que física, era completamente reprobable. Bueno, vamos a ver, estos son la relación entre los mitos y la tragedia, como he dicho, transmisión de intuiciones no conceptuales, desconfianza en la poesía y la música que mueva al sensualismo o a la risa. Esto nos recordará al Nombre de la Rosa, pero en ella se habla de Aristóteles. Luego hablaremos otra vez del Nombre de la Rosa. El rechazo de la mímesis de lo sensible y, junto con Aristóteles, lo veremos, el rechazo de artificios dramáticos no verosímiles y de obras no ejemplarizantes, no catárticas en el sentido de Aristóteles. Es decir, no puede hablarse de obras que muevan al exceso de imaginación y que no tengan que ver con los ejemplos constructivos. Bien, vamos a pasar a Aristóteles. Antes voy a hacer una pequeña síntesis de lo que es su filosofía con respecto a Platón, porque dice Borges, y yo creo que con razón, Jorge Luis Borges dice que todos los seres humanos nacen o platónicos o aristotélicos, y yo creo que tiene mucha razón. Entonces, cada cual elegirá su bando, lo vamos a ver a lo largo de esta presentación, pero mientras Platón estaba hablando del conocimiento como de algo, por así decir, vinculado a un mundo trascendental, es decir, fuera del espacio y el tiempo, en donde estaban los elementos que debían ser conocidos, que eran las ideas, y que este mundo era completamente pasajero, falso, no verdadero. Aristóteles, en la medida en que es discípulo de Platón, comparte con él la metafísica platónica, en el sentido de que hay una serie de entidades que son metafísicas, pero que dan forma a lo físico. Sin embargo, su metafísica era más inmanente, es decir, cuando hablamos del hilemorfismo, también estamos hablando de materia y forma, algo parecido a lo que diría Platón, pero el principio que mueve a la materia es inmanente, es interior, ¿de acuerdo? Cuidado porque con muchas salvedades, de aquí surgirán muy posteriormente, el tipo de conocimiento es completamente distinto, lo que se llamará el racionalismo y el empirismo. No estoy estrictamente vinculándolos, pero sí que pueden tener su origen aquí, ¿vale? Bien, y entonces Aristóteles también habla de mímesis, de imitación de la naturaleza. Lo que sucede es que para él la imitación de la naturaleza, en este caso, no es reprobable. Es decir, nosotros tenemos instrumentos intelectuales para imitar lo perfecto, que es la naturaleza. Él podría decirse así, que estaría en la corriente de lo que luego sería el empirismo, y que nosotros debíamos, observando la naturaleza, sacar las conclusiones universales de ella. ¿De acuerdo? Así pues, la mímesis, en este sentido, la imitación, en él, no sería algo reprobable. ¿En qué sentido hablamos de mímesis? Bueno, Aristóteles, en su poética, ya saben ustedes que escribió al menos 2 libros, el segundo de los cuales se perdió. Es famosa la anécdota, se refiere en El Nombre de la Rosa, de nuevo, a que este libro se perdió, y todo ese libro y esa película giran en torno al segundo libro de la poética, en el que se habla de la comedia. Pero en el primer libro de la poética nos está hablando, bueno, pues tanto de la tragedia como de la poesía en sí, ¿no? Entonces, bueno, lo que dice Aristóteles con respecto a la imitación de las acciones en la tragedia es lo siguiente. Vamos a ver, la poética es más filosófica y elevada que la historia porque habla de lo universal. Eso lo que quiere decir es lo siguiente. Mientras que nosotros en la historia, al estilo de Heródoto, Tucídides, lo que estamos narrando es aquello que sucedió, es decir, estamos hablando de un elemento o un evento particular. En la poética, ya sea el drama o cualquier otra cosa, de lo que se está hablando es de lo que debería haber sucedido, o de lo que pudo haber sucedido, y siempre construido de un modo racional en el que se muestre una enseñanza y una evolución. Para Aristóteles, la tragedia, constituida en 3 actos, por cierto, que es algo que se mantiene hasta la actualidad, debe dar referencia a una acción completa en la cual los espectadores reciban una enseñanza poniéndose en el lugar de los héroes que la interpretan. Es decir, esto es la mímesis, ¿no? Ellos van a imitar determinados actos que pueden darse en la vida real,
por lo tanto habla de la verosimilitud, tiene que ser verosímil, no puede ser inverosímil. Platón y Aristóteles criticaban muchísimo, como he dicho antes, todos estos artificios, como por ejemplo lo que pudiera ser el Deus Ex Machina. De repente llega un dios y saca a un personaje porque el autor no ha sabido cómo hacerlo, lo saca del escenario y se lo lleva volando, ¿no? Y dice, bueno, esto está muy mal resuelto. Toda acción debe ser verosímil. En la tragedia debe estar compuesta en 3 actos. Al principio el personaje es ignorante de lo que le va a pasar. En el nudo, en el segundo acto, se desencadenan los acontecimientos, y en el tercer acto acontece lo que se llama la anagnesis, es decir, el actor o el héroe que interpreta la tragedia es consciente de algo que no sabía al principio y aprende una lección. En la medida en que nosotros nos sentimos identificados con los intérpretes, con los actores, aprenderemos la misma lección. Es decir, que para Aristóteles, al contrario que para Platón, aquí en la tragedia sí hay una enseñanza moral, y esa enseñanza moral es legítima. Y lo es en la medida en que se refiere al mundo real, no al mundo trascendente de las ideas. No se trata de comprender conceptos intelectualmente, sino de aprender de la vida. Bueno, Aristóteles, cuando escribe la poética, evidentemente da muchas reglas de cómo debe ser cada uno de los elementos de la tragedia, de la poética o de cualquiera de ellos, ¿no? Y dice que deben respetarse. Y de hecho, estos actos se han respetado prácticamente hasta la actualidad. Siempre, digamos que hay gente que rompe, ¿no?, estas estructuras, pero puedo decirles que el propio Alex de la Iglesia, como dije ya el año pasado, director del cine español, dice que Aristóteles es insuperable en ese sentido y que él respeta siempre la poética de Aristóteles a la hora de componer sus películas. Bien, por último llega la catarsis, ¿no? La catarsis en realidad viene a surgir de la identificación de los espectadores con los actores, en los que ellos aprenden, sufren, es decir, digamos que tienen una empatía con los actores, aprenden esta lección y se liberan con ella. De manera que si no quieren que les pase lo que les ha pasado a los actores, que siempre es trágico, entonces deben extraer esta lección de la tragedia. ¿De acuerdo? Bien, tenemos por un lado entonces a Platón, que dice que las enseñanzas que nosotros deberíamos recibir de las epopeyas o de las tragedias deben ser fundamentalmente elevadas en el sentido conceptual y teórico, refiriéndose a aquello universal, pero solo en el sentido en el que tiene que ver con las ideas, y para Platón efectivamente también con respecto a lo universal, porque las acciones que se reflejan no son las acciones históricas que han pasado de determinado modo, sino que, por así decir, confluyen en todo lo que ha pasado a lo largo de la historia para sacar una enseñanza de ello. Es decir, nos tiene que hablar de lo universal en el sentido de que todos los hombres se guían por determinadas actuaciones, hay algunas que son moralmente buenas, hay algunas que son moralmente reprobables, y de lo que nosotros debemos hablar fundamentalmente es de las moralmente buenas. Bien. Muy posteriormente, voy a saltarme varios siglos, vamos a llegar a la modernidad, porque digamos, concepto moralizante que se daba en las épocas clásicas va a desaparecer completamente en la modernidad. Es decir, y esto acontece sencillamente porque la filosofía moderna y toda la etapa moderna fundamentalmente se rige por lo que significa el conocimiento humano. Si nosotros atendemos a los títulos de las principales obras de los filósofos, lo que nos encontramos pues son la crítica de la razón pura, el ensayo sobre el entendimiento humano, los nuevos ensayos sobre el entendimiento humano, el tratado sobre la naturaleza humana. Es decir, aquí es el ser humano, ¿no?, el principal protagonista y cómo conoce. Así pues, el estudio sobre el arte ya no va a ser sobre la obra de arte, sino sobre la sensibilidad, la estética, la ístesis del ser humano. ¿Vale? Bien, entonces el arte, por así decir, se deja un poco de lado, ya no importa tanto la obra de arte, sino cómo el ser humano recibe la obra de arte en sí. Es decir, se nos va a estar hablando de la sensibilidad humana, ¿de acuerdo? Por eso aquí hay un desinterés por el contenido moralizante de la obra y una minusvaloración de la catarsis. No me importa a mí identificarme con los actores, sino voy a ver cómo es posible que yo conciba que algo es artístico. Y cuidado, porque cuando se está diciendo artístico, se está diciendo por qué es bello. Es decir, por qué genera un placer en mí. ¿De acuerdo? Es decir, aquí parece que se está identificando aquello que es artístico con aquello que es bello.
Y claro, esto produce en mí una determinada sensación, y lo que intenta explicarse Kant, antes Baumgarten, es por qué sucede esto. Pero bueno, aquí lo que nosotros podemos preguntar es si la estética es solo una reflexión sobre la belleza. Bien, evidentemente voy a saltarme un momento a Hegel para llegar a la estética de lo feo de Rosenkranz, que pone ahí abajo. Rosenkranz, que era evidentemente discípulo de Kant, como no podía superar al maestro, lo que hizo fue cambiar de acera. Es decir, ahora ya no se va a ocupar de la obra de arte en tanto que reflexión sobre la belleza, perdón, la estética en tanto que reflexión sobre la belleza, sino sobre la estética de lo feo. Es decir, si el arte también puede generar fealdad. Y atentos porque ahora van a ver ustedes la relación de todo esto con lo que yo estoy intentando proponer. Vamos a leer lo que se suponía que era la estética de lo feo. Bien. Es un síndrome caracterizado por la inmoralidad creciente entre las personas en su época, el incremento de tendencias naturalistas en el arte, es decir, a reflejar la realidad tal y como es, y la imitación inmediata y carente de mérito de la realidad mediante nuevos procedimientos de copia, como el daguerrotipo o las figuras de cera. Estos tres rasgos, la frivolidad, la negación de lo bueno, la causalidad, negación de lo verdadero, y la particularidad, negación de lo universal, son objeto del ataque de Rosenkranz. Es decir, por un lado, estamos perdiendo absolutamente todo lo que nos decían Platón y Aristóteles, en el sentido de que, evidentemente, lo frívolo es lo contrario a lo bueno. Platón solo podría valorar lo bueno, Aristóteles solo las buenas enseñanzas. La causalidad, es decir, aquí puede suceder cualquier cosa, y sin embargo, Aristóteles debía dejar claro que, en tanto que hablando de lo universal solo podía conducirnos a una cuestión moral auténtica. Y por último, la particularidad, es decir, la negación de lo universal. Puede hablarnos sobre cualquier cosa. Esto es algo que se estaba dando en la época de Rosenkranz, que él veía que estaba sucediendo y que nosotros podemos identificar con el cine actual, en el sentido en que en una película puede pasar cualquier cosa, hay crímenes, algo que por cierto abominaba Aristóteles, nunca debía representarse un crimen horrendo en escena, y evidentemente no se buscaba lo malo. Hay películas que acaban mal, ¿de acuerdo? Hay películas que no tienen un happy end. Esto es algo que está directamente apuntando a lo que sería la estética de lo feo de Rosenkranz. Si ahora mismo Rosenkranz levantara la cabeza, volvería a morirse del susto. Bien, bueno, volvemos a Hegel. No quiero tampoco perder mucho tiempo con esto, porque si no, Hegel, sin embargo, en contra de Kant, ya sabemos, parece que todo el mundo es aristotélico o platónico, Hegel, sin embargo, consideraba al arte, desde el punto de vista del arte, como que nos ponía en contacto con la verdad universal. Era una de las tres máximas expresiones de la idea, junto con la religión y la suprema de todas, la filosofía, y en tanto que conceptualmente trabajado, es decir, no solo imaginativamente, como diría Kant, sino también conceptualmente trabajado, tenía un contenido intelectual muy importante. Digamos que sería lo opuesto a Kant, ¿no? Kant mostraba desinterés por la obra de arte. A mí no me interesa, quiero saber simplemente cómo conocemos, y sin embargo Hegel se centra en la obra de arte. No lo perdona, porque la obra de arte tiene mucho que decir aquí. Bien, vamos a pasar a Wagner, porque me interesa. Nosotros hemos tratado ya, por así decir, el elemento pictórico, el elemento dramático y el elemento musical, y Wagner los integrará todos en la ópera. La ópera es anterior a Wagner, pero Wagner es el primero que utiliza el concepto de obra de arte total, y posteriormente la Escuela de Viena junto con él, diciendo que cada uno de los elementos en la ópera debería ser parte de un todo que le darían esa característica de obra de arte total. Vamos a ver, aquí uno puede escuchar la música y disfrutar, puede ver la escena y disfrutar, y puede regodearse con lo que le sucede a los actores, sea bueno o malo, y disfrutar a la vez. ¿De acuerdo? Es decir, puede disfrutar con el texto, puede disfrutar con la apariencia, puede disfrutar con la música. Eso es la totalidad. En tanto que obra de arte total, cada uno de los tres elementos tenía que tener la misma importancia, pero poco a poco Wagner se fue dando cuenta de que la música era lo más importante. O sea, estaría en contra de Platón totalmente. Estaría en contra de Platón. Bien, así pues,
Bueno, esta palabra alemana, evidentemente, la he puesto ahí por algo, significa obra de arte total, no lo he puesto por casualidad. Bien, así pues llegamos a una época en la que después de Rosencrantz y después de Wagner nos encontramos con que prácticamente ya está todo hecho. ¿Qué podría añadir el cine? ¿Qué podría añadir el cine a un elemento tan bello, tan integradoramente bello como la ópera? Evidentemente podría añadir la fealdad de Rosencrantz, ¿no? Pero nosotros vamos a ir un paso más allá. El cine es algo más que la ópera en determinados sentidos. ¿Qué puede ser lo que añade? ¿Qué puede ser lo que añade? Bien. Bueno, en primer lugar, lo que todos podemos imaginar que añade el cine a la ópera es fundamentalmente el montaje, ¿no? El montaje, es decir, aquí se pueden mezclar acciones muy rápidamente, en la ópera tiene que haber una continuidad dramática, cuesta mucho, se tiene que hacer un fundido en negro, por así decir, para cambiarlo. Sin embargo, con el montaje en el cine se pueden hablar de muchísimas cosas en muy poco tiempo. Algo que me llama particularmente la atención es el rostro, es decir, por primera vez, aquello que se ve en la pintura, que es el rostro humano, aquí adquiere movimiento y además expresividad, pero expresividad dinámica. En la pintura tú puedes ver, bueno, una mater dolorosa y te puede transmitir determinada sensación. Si ves a la Gioconda no sabes muy bien lo que te transmite, pero algo te está transmitiendo. Y sin embargo, en la ópera, evidentemente, ver el rostro era difícil. Pero en el cine el rostro se ve, la invención de los planos. El primer plano es enormemente importante. Nosotros vamos a poner ahora una serie de ejemplos para que veamos cómo evidentemente se puede transmitir este sentido, que es lo que nos está transmitiendo el cine, viendo el rostro. Vamos a ver una serie de imágenes. No sé si se ve bien, sí. Bueno, es un chico... I don't understand. His mother sent word this morning. The family were on holiday, you see. I don't understand. Well, he had bovine tuberculosis, as I'm sure he told you. Since won't come as a shock, but still, all the same, I'm sorry. You're mistaken. Did he not tell you? And he's been sick for a long time. He knew this was coming soon. But he had a stiff upper lip about it. Good lad. Are you all right, John? Yes, of course. Like I said, I didn't know him very well. Ah, I see. Very well. May I leave, Headmaster? Bueno, como han podido ver ustedes, una cosa era lo que se estaba diciendo y otra cosa es lo que estaba transmitiendo el rostro, ¿no? El rostro pretendía ser, bueno, la voz pretendía ser hierática, no debía dejar traslucir los sentimientos por su amigo que acaba de morir, sin embargo nos lo dice todo con el rostro. Evidentemente no es lo mismo. Esto no se podría ver en la ópera ni en ninguna otra. Bueno, aquí nos está hablando de sentimientos, ¿de acuerdo? Nos está hablando de sentimientos. Pero yo ahora voy directamente a hablar de sentido, que es otra cosa distinta. Vamos a ver también, esta escena siempre me gusta mucho de Apocalipto, cómo un rostro, en interacción con otro, sin mediar ninguna palabra, puede transmitir sentido. Vamos a ver si lo entendemos, les sitúo. Estamos en una especie, unos sacrificios humanos que se están realizando en una pirámide, se han cogido prisioneros, se les va a sacrificar, escenas un poco truculentas, aquí no vamos a poner la escena truculenta, pero hay un intercambio de miradas que lo dice todo. Vamos a ver.
Bueno, prácticamente no ha habido palabras. Al final, sencillamente, el sacerdote estaba diciendo que su Dios ya estaba satisfecho de sangre y que, bueno, muéstranos, Dios, cómo vas a devolvernos tu luz. Gracias a los sacrificios que te hemos hecho, hemos colmado tu sed de sangre y, por lo tanto, lo que tienes que hacer es devolvernos la luz. Bien, el juego de rostros aquí es muy importante y hay otros elementos. El principal de todos es que, evidentemente, los sacerdotes y el rey sabían todo lo que estaba pasando. Ellos controlaban perfectamente los eclipses, eran grandes matemáticos, grandes astrónomos y sabían que todo esto iba a pasar. Pero utilizaron la ignorancia del pueblo, que se muestra, fíjense en los rostros del pueblo, ¿no? Completamente aterrorizado y luego completamente... Perdón, primero está completamente excitado por la sangre, después atemorizado y después pasa a aliviarse. Este control que tienen en este sentido los sumos sacerdotes sobre el pueblo viene mediado por el conocimiento que tienen del movimiento de los astros. Así pues, saber es poder, ¿no? Es lo que se nos está rendiendo así. Pero dense cuenta que todo esto se sabe simplemente por cómo se miran los protagonistas. ¿Qué? Venga, ahora, tal. ¿Cómo lo hacemos ya? Media sonrisa. Simplemente en un guiño, una sonrisa, transmiten todo este conocimiento. Esto tampoco podía hacerse en la ópera. Evidentemente puede hacerse en la literatura de un modo un poco forzado, pero aquí simplemente con el rostro y sin mediar palabra se transmite todo el sentido. Hay otro elemento importante que quiero que ustedes vean, y es que no he puesto la escena truculenta en la que se le saca a uno el corazón, algo prohibido totalmente por Aristóteles, evidentemente, pero aparece un cuchillo que ya ha sido usado y que, sin embargo, el protagonista se libra en el último segundo y gracias al sol de morir a manos de este cuchillo, es decir, está salvado por la campana, ¿de acuerdo? Este detalle es importante, por favor, quédense con él. Bien, el siguiente elemento que nosotros queremos tratar aquí es el montaje. El montaje. Desde el punto de vista de la filosofía y la cinematografía, bueno, todos ustedes saben que uno de los elementos más importantes en la filosofía es que sean el espacio y el tiempo, ¿no? Se ha hablado desde muchos puntos de vista trascendentales sobre que sea el espacio y el tiempo, sobre si es absoluto, sobre si es relativo, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, el dominio del tiempo alcanza su madurez absoluta en la cinematografía, de muy diversos modos. Vamos a explicar unos cuantos. Por ejemplo, lo primero que vamos a hablar es sobre la ruptura del espacio. Es decir, cómo es posible trasladarnos de un punto del espacio a otro en cero tiempo. Y cuando digo cero, digo cero. No una acción sigue a la otra y entonces yo más o menos simultáneamente he hecho algo. No. Nada de tiempo. Absolutamente simultáneo. ¿De acuerdo? Bien, vamos a poner el silencio de los corderos, otra escena que me gusta mucho. Se ha roto la puerta, caer, lo sé, se ha estado lamiendo. ¡Oye, no importa, ya mi perrita! Pues no me obligue a hacerle daño. ¡Tú no sabes lo que es el dolor! Será mejor que me traiga un teléfono. ¡Madre que te parió! ¡La voy a matar! ¡La juro que voy a matar! ¡Hijo de puta! Está bien, ya voy. Vamos a entrar. Buenas tardes. Siento molestarle. Busco a la familia de la señora Lippmann. No, los Lippmann ya no viven aquí. Perdone, señor. Necesito hablar con usted. ¿Cómo? ¿De qué se trata, gente? Estoy investigando la muerte de Frederica Wimmel. Aquí no hay nadie, Jack. Clarice. ¿Cómo se llama? Jack Gordon. Señor Gordon. Bueno,
esta escena es muy famosa. Como puede apreciar, aquí hay otra vez varios elementos. El primero de ellos es que suceden acciones simultáneas, el director nos engaña, nos está engañando totalmente, pensamos que está sucediendo la acción en un sitio y en realidad son dos acciones simultáneas, una alejada cientos de kilómetros y la otra donde está el criminal y su víctima, ¿no? Claro, Scarlett, la agente Clarice Starling, está llamando al mismo tiempo que en el otro lado del FBI va a saltar una casa que está vacía. Y sin embargo nosotros vemos las dos acciones simultáneas y pensamos que es solo una. No es el único elemento. De nuevo aparece el arma que lleva el malo, por así decir. ¿Y por qué sabemos que es el malo? No solo por cómo actúa, sino porque, como diría Aristóteles, hay que dejar muy claro que es el malo con incluso los ropajes. En este sentido lo que se ve, no sé si se han dado cuenta, es un cubrecama que tiene varias esvásticas nazis, ¿no? Por si quedaban dudas de que es el malo, pues el malo tiene esvásticas nazis en la cama. Bien, aparece otra vez un arma. Quedémonos con ese detalle. Bueno, vamos a hablar ahora sobre la ruptura del tiempo. Como verán, hay dos tipos de ruptura del espacio. Bueno, ahora luego hablaremos otra vez de la ruptura del espacio. La ruptura del tiempo. La imagen de fondo es de una película de Richard Linklater, no sé si lo conocen ustedes, bueno, se llama Boyhood. Esta película, si se dan cuenta ustedes, el personaje es el mismo, es la misma persona, perdón, aparte del mismo personaje es la misma persona, solo que es cuando era muy joven y cuando es un adolescente. Entonces, Richard Linklater es uno de los experimentadores de ahora que va a romper otro de los principios de Aristóteles, que es que la acción tiene que ser completa, ¿de acuerdo? Y ocupar un breve lapso de tiempo. Richard Linklater, cuando graba Boyhood, lo que está haciendo es grabar una vida entera. Desde que nace, bueno, no hasta que muere, pero hasta que él considera que ha terminado la acción. Es decir, rodó esta película a lo largo de 12 años de la vida de los protagonistas y los iba reuniendo cada año para hacer una serie de escenas. Con lo cual, bueno, pues aquí aparece Ethan Hawke y este chico durante toda su evolución cuenta la historia. Es una película maravillosa en la que nos habla de que tenemos que aprovechar los momentos que pasan fugazmente. Nosotros vemos cómo va cambiando una persona a lo largo del tiempo y bueno, le costó estos 12 años. Antes había intentado algo parecido con la trilogía de Antes del amanecer, Antes del atardecer, Antes del anochecer, la que evidentemente hace películas convencionales con actores, sí que respeta el principio de Aristóteles de que la acción debe ser conclusa, pero lo hace en 3 películas, ¿no? Aquí directamente hizo el experimento de hacer una película de cerca de 3 horas rodada en 12 años, ¿no? Con lo cual no son actores caracterizados como jóvenes y como ancianos, sino que son el mismo actor, y esto nos lo permite el montaje. Es algo que tampoco podría suceder en la ópera. Bien, el siguiente es Vincenzo Natali y Harold Ramis. Estas dos personas lo hacen en un mismo sentido. Yo no sé si ustedes han visto la película Cube, pero bueno, es una película también en cierto modo truculenta, en la que lo que sucede es que hay una serie de personajes, cada uno con una profesión, que se encuentran encerrados en un cubo misteriosamente, no saben cómo han llegado allí, el cubo está lleno de trampas y de otras habitaciones en las que no pasa nada, y se supone que tienen que salir del cubo. Nadie sabe cómo han llegado allí, nadie sabe cómo salir, y bueno, evidentemente aquí no se rompe el principio de una acción completa. La acción completa está, y les voy a contar, lo siento, esto es un spoiler, por favor, si alguien no quiere escucharlo, que se tape los oídos, pero tenemos que hablar del sentido y no hay otro remedio. Entonces, lo que significa Cube realmente, o Cube, lo que significa realmente es una metáfora de la vida. Llegamos a un sitio que no sabemos cómo hemos llegado, no somos conscientes de cómo hemos llegado, no sabemos cuál es nuestro nacimiento. Deben pasarnos una serie de tribulaciones con determinados peligros y debemos ir sorteándolos, y curiosamente aquí al final llega un personaje solo a la salida del cubo y entonces ve la luz. Entonces digamos que es una metáfora evidente de la vida, ¿no? Es una metáfora de la vida narrada de un modo truculento que no se ve, ¿no? Si alguno de ustedes estuvo el año pasado, yo hablé de los 3 niveles de interpretación. En primer lugar está el nivel aparente, nos cuenta la historia de unos tíos encerrados en un cubo. El segundo es la metáfora, es decir, bueno, esto es la vida. Y el tercero era el paradigma, que es un poquito más complejo, que lo que viene a decir es que en realidad somos solo
partícipes de una visión parcial de todo el cosmos, no sabemos cómo funciona toda la pieza, pero bueno, nos ha tocado jugar un papel en ella y debemos desempeñarlo. Bien, esta sería Cube. Como ven ustedes, ha roto el tiempo en el sentido en que ha metido en 2 horas toda una vida. ¿Vale? El mismo principio se halla en la película de Harold Ramis, Atrapado en el tiempo, que imagino que esta sí que casi todo el mundo la ha visto, entonces creo que no voy a hacer demasiado spoiler cuando cuente de qué va. Algunos la conocen como el Día de la Marmota. Fíjense que solo por lo que sucede ha llegado a traspasar el concepto, ¿no? Y ahora se conoce como el Día de la Marmota. Bueno, es una película en la que un día de la vida del personaje se repite una y otra y otra y otra vez, ¿no? Y entonces, bueno, hasta que parece que el personaje no aprende determinadas cosas, no cesa de repetirse ese día. Es una película maravillosa, maravillosa. Es una de las películas que gana con el tiempo. Como me ha dicho Vicente, hay películas que hay veces que las ves una vez, no sabes, la ves años después y te das cuenta de qué significa. Yo cuando la vi en estreno me pareció graciosa, pero ahora con cierta carga filosófica ya entiendo que vuelve a ser otra vez una metáfora de una vida. En el sentido de que el personaje cuando llega a la película es un adolescente completamente intratable, egoísta, que no siente la mínima empatía. Bueno, luego va pasando, digamos, por los estadios de Colbert, de la evolución moral. Entonces sigue las reglas, intenta ayudar a la gente, hace lo que se supone que está bien, hasta que al final alcanza la autonomía moral y por lo tanto puede considerarse una persona realizada y puede seguir con su vida. Ahora esta es tu vida, lo de antes era otra cosa, ¿no? Entonces vuelve a meternos de una manera muy metafórica toda una vida en una película sin que nos demos cuenta. Ha vuelto a distorsionarse el tiempo, fundamentalmente. Bien, ¿qué más? Ya hemos visto cómo se rompen algunas reglas aristotélicas, no deben aparecer crímenes, la acción debe ser completa y continuada, el personaje no debe ser frívolo, tiene que haber una enseñanza moral, efectivamente. Bien, el caso que nos ocupa ahora es, como creo que ustedes conocerán esta película de Christopher Nolan, que es Memento. Bueno, aquí se rompe el espacio, se rompe el tiempo, se rompe la memoria, se rompe el aprendizaje del personaje y se rompe, por supuesto, el hecho de que no haya hechos turbulentos en pantalla, ¿no? En Memento, el montaje es el protagonista. Algunos hablan de esta película como un artificio puramente vacío. Yo no estoy de acuerdo, pero bueno, esto es discutible, ¿no? Es decir, es una película que no es estrictamente que esté montada al revés, como mucha gente dice. No funciona de atrás adelante, funciona de atrás adelante, luego vuelve otra vez adelante, luego vuelve otra vez atrás. El personaje, hay un momento en el que parece que tiene una revelación, la anágresis, que diría Aristóteles, pero cuando llega esta anágresis, es decir, el conocimiento de todo lo que es realmente su vida, dice, me van a perdonar ustedes la expresión, me la sobra. Y vuelve otra vez a lo mismo. Es decir, él mismo es consciente de que no quiere aprender la lección. Y bueno, pues acontece, se autoengaña, ¿de acuerdo? En contra de lo que nos tendría que decir Aristóteles, lo que hace es tatuarse una acción que debe realizar. No sé si lo saben ustedes, este personaje carece de memoria a largo plazo, solo tiene memoria a corto plazo, a muy corto plazo, unos minutos, y es incapaz de recordar lo que ha pasado 3 minutos antes durante un ciclo de unos 10 años. Entonces, para acordarse de las cosas que hace, se va haciendo tatuajes o escribiéndose notitas. Es una película que es recomendable ver. Bien, claro, habría que ver qué es lo que nos quiere decir. ¿Qué es lo que nos quiere decir Nolan en esta película? Probablemente es su mejor película, Bueno, pues creo que lo que nos quiere decir... Hay un momento en que lo dice el personaje muy claramente. La memoria no cuenta, la memoria es traicionera. Lo que cuentan son los hechos. Es una declaración empirista total. La gente no es capaz de recordar bien las cosas y, sin embargo, yo que carezco de memoria soy capaz de hacerlo y de inventar mi realidad. Bien, aquí ya se han roto casi todas las reglas, pero todavía nos faltan unas cuantas por romper. Vamos a ver esta, que es bastante importante. Este señor va a ser el protagonista realmente de mi ponencia, ¿no? ¿Qué puede añadir el cine? Ya no solo a la ópera, sino también a la tragedia aristotélica. Vamos a ver la paradoja de Haneke. Bueno, he puesto esta traducción que he encontrado por internet, que es un poco chunga, y verán ustedes que sintácticamente no está muy bien construida, pero creo que se entiende bien la idea, ¿no?
Cuidado con lo que está diciendo. Quizás estuviéramos cerca de Platón si no fuera por lo que sucede. Dice, el cine es el medio manipulador por excelencia. Esto creo que a nuestro director le sonará porque esta mañana nos lo ha nombrado. Cuando usted piensa de nuevo en la historia del cine y del siglo XX, se ve la propaganda que se ha hecho. Así que hay exigencias morales en el director para tratar a los espectadores tan en serio como él o ella se toma a sí mismo y no a ver al espectador simplemente como víctima que puede ser manipulada para cualquier fin que tenga el propio director. ¿Vale? Perdonen la traducción, es terrorífica, pero bueno. Lo que nos está diciendo aquí Michael Haneke es que, curiosamente, he aquí la paradoja, la aspiración platónica y aristotélica de conseguir un bien mediante una enseñanza poética, ya sea mediante la epopeya, la tragedia o cualquier otra cosa, está condenada a fracasar incluso aún cuando triunfe. Porque si llegamos a la máxima expresión del arte trágico, del arte poético, esta máxima expresión sirve para manipular a la gente, es decir, para inducirles a hacer cosas que de otro modo no harían, tanto buenas como malas. Esta es la paradoja de Haneke. Sí, Platón, sí, Aristóteles, tienen ustedes razón. El problema es que ese elemento es tan poderoso que es enormemente peligroso. Y la muestra la tenemos en el siglo XX. Evidentemente, el siglo XX ha visto el surgir del cine como herramienta de adoctrinamiento, manipulación y también salvación de masas, pero también de manipulación. ¿Y en qué se basa esta manipulación? En las reglas de Aristóteles. En las reglas de Aristóteles. Son enormemente tramposas y vamos a ver por qué. Según Haneke. Bien. Ya no se trata de expresar mediante ciertas reglas aquello que lleve una enseñanza moral al espectador, como por ejemplo que el mal siempre paga. Aristóteles diría, debe ser verosímil la tragedia, pero la verosimilitud lo que tendría que decirnos es que no siempre el mal paga. Esta moral victoriana que se ve mucho en el cine de Hitchcock, en realidad sería peligrosa, en la realidad no existe, no siempre el mal paga. El realismo de sus películas es devastador y se muestra mediante situaciones de irreales, verán ustedes cómo se tornan reales. Y cuidado porque el exceso de afán moralizador inmoraliza o desmoraliza. Es decir, me están intentando ustedes hacer moral, yo voy a aprender determinadas reglas de ser moral y en la medida en que actúe con estas reglas me voy a volver inmoral, veremos cómo. Y cuidado porque también me voy a desmoralizar. Es decir, si yo estoy esperando que suceda una cosa, que es lo que sucede en las películas y luego en la vida real no sucede, me desmoralizaré. Bueno, vamos a ver cómo Haneke rompe las reglas aristotélicas y lo hace para enseñarnos lo peligrosas que pueden llegar a ser. La primera de todas es la imagen de fondo. Es de Funny Games, no sé si ustedes la han visto, es una película dificilísima de ver, muy truculenta, muy violenta y que daña. Si tenía razón Kant en el sentido en que se producía un placer o un dolor con el hecho estético, esta película puede llegar a dañar. No es para todos los públicos. Bueno, el guiño que se ve en pantalla es el de un asesino que entra en casa de una familia y que lo que está haciendo aquí es romper el prototipo de la cuarta pared. Creo que ustedes han oído hablar de la cuarta pared. Es un principio inviolable. Los personajes del drama o de la acción no pueden dirigirse al público. No pueden dirigirse al público porque se supone que el público no existe. O está en un nivel trascendente. Está fuera del espacio y del tiempo de los personajes. Así pues, dirigirse al público es de mal gusto. Está mal hecho. No se debe hacer. Sin embargo, cuidado porque se hacen muchas películas, pero nunca al nivel de esta película. Antes les he dicho que íbamos a hablar del Nombre de la Rosa. Recuerdo cuando leí El Nombre de la Rosa, las apostillas al Nombre de la Rosa, en la que Umberto Eco decía que todavía no se había escrito una obra en la que el asesino fuera el lector, lo cual tenía mucha gracia. Y entonces yo estuve cavilando muchos años sobre cómo podría hacerse esto, porque me impactó, ¿no? Entonces, claro, todavía no conocía a Haneke, de hecho Haneke no había estrenado esta película, y lo que yo pensaba es que la única manera de que fuera el criminal era que siguiera leyendo. Es decir, que se implicara tanto en la trama que, por su propia ansia de conocer más, matara a la víctima. ¿De acuerdo? Bien, pues esto es lo que sucede aquí. Este guiño lo que simboliza se ve en un segundo plano y muy borroso
a un niño que está persiguiendo. De momento nosotros estamos atendiendo como espectadores omniscientes a la acción, estamos viendo cosas verdaderamente espeluznantes, y hay un momento en el que el asesino se gira y nos guiña un ojo, como diciendo, ustedes están aquí conmigo y van a ver lo que yo voy a hacer y van a ser cómplices. Es decir, cuidado porque se acabó ver las cosas con comodidad, dice Haneke. Ustedes van a implicarse hasta el punto de cometer el crimen conmigo. Y si ustedes siguen viendo esta película después de que yo les haga el guiño, que sepan que es bajo su propia responsabilidad. Así pues, aquí están rompiéndose ya un montón de reglas aristotélicas, ¿de acuerdo? No te debes dirigir al público como si estuviera presente, si no eres un narrador omnisciente, los personajes no pueden hacer tal cosa, desde luego no debes implicarte en la obra, y por supuesto no deben suceder hechos truculentos en pantalla, y además los malos no pueden ganar. Bueno, he de decirles que en esta película el primero que muere es el niño, lo cual también rompe todos los esquemas, ¿no? El niño debe salvarse, es la esperanza. Bueno, pues en esta película no se salva, lo siento, pero esto es así. Bien, los métodos de Haneke para mostrar cómo de inmoral puede llegar a ser el cine y que a la vez nos está moralizando son en Funny Games fundamentalmente el arma de Chekhov. Hemos hablado de muchas armas, hemos visto cuchillos, pistolas. Bien, entonces aquí lo que significa el arma Chekhov, el dramaturgo ruso, lo que dijo es: si aparece un arma en pantalla, ese arma debe ser disparada, no se puede engañar al espectador. Así pues, si aparece un arma, debe ser utilizada. En todas las películas es utilizada, excepto en Funny Games. En Funny Games aparece un cuchillo con el cual se puede defender la familia, y este cuchillo al final no sirve para nada. La familia no puede alcanzar a defenderse de los asesinos. La ruptura de la cuarta pared, ya la hemos nombrado, la complicidad con el espectador, que acaba convirtiéndose también en asesino, y la violación de las reglas temporales, pero ya no en el sentido en que lo veíamos antes. Aquí lo que se hace es una reivindicación de la realidad mediante la irrealidad. Hay una escena enormemente dura, como me queda poco tiempo no la voy a poner porque es muy truculenta, en la que hay una escopeta encima de la mesa, el arma de Chekhov. Bueno, esta no es el arma de Chekhov exactamente, el arma de Chekhov es el cuchillo. Entonces, una de las potenciales víctimas es capaz de hacerse con ella, dispara a su agresor y lo mata. Sin embargo, el otro agresor coge un mando a distancia de televisión, rebobina la película, nosotros vemos cómo sucede ese hecho en pantalla, rebobina la película, vuelve al principio, y en esta segunda toma el asesino se adelanta a la víctima y ella no puede coger la pistola. Así pues, lo que nos está diciendo aquí Haneke es: no se crean las tonterías. Es decir, el sol no va a salvar al personaje de Apocalipto, y en la realidad, si algún intruso entra en su casa, ustedes están muertos, ¿vale? Es decir, nos está dando un baño de realidad mediante una irrealidad completa, un mando a distancia que rebobina la acción de una película, pero esto no es posible. Pero está diciendo, es que esto es lo que pasaría de verdad, no lo que ustedes están esperando que pase. No se dejen engañar por las películas, son películas. Bien, la segunda película es Caché. En Caché, la inversión en la acción del narrador omnisciente. Esta escena es de la película Caché, que también es de Michael Haneke, y aquí lo que se pretende es, bueno, sucede que le envían una serie de vídeos grabados a una familia acomodada parisiense, en la que se ven escenas de su vida familiar. Nadie sabe quién ha grabado estas cintas. Esto al final aparece, surge una historia sobre la culpa que tenía esta familia en haber traicionado o deportado a inmigrantes argelinos en Francia. Se habla sobre el tema del colonialismo francés, etcétera, etcétera. Es decir, sí que hay una enseñanza moral, pero lo más curioso de aquí es que esta última escena se muestra como alguien está grabando. Nunca se da la explicación de quién ha grabado esas cintas, que son las que mueven toda la película. Este es el típico MacGuffin, es algo que mueve a la acción, pero que en realidad no sirve para nada. Y lo que nos viene a decir esta película, cuidado porque hay varias interpretaciones, pero la que más me gusta es la siguiente: es que la cinta la ha enviado Michael Haneke. Es decir, la cinta en la que se ha grabado a la familia la ha enviado el director de la película para mover a la acción. El propio director se ha metido dentro de su propia película para generar una acción, algo completamente también prohibido por las reglas de Aristóteles. ¿Y con eso qué se consigue? Bueno,
pues decir que cuidado porque volvemos a hacer lo mismo, ¿no? Utilizar un elemento completamente irreal para acceder a elementos de la vida personal de la gente, según las cuales nosotros podemos ver todo lo que pasa en cada casa. A mí me dan un poder absoluto, pero en realidad esto no es posible hacerlo, ¿de acuerdo? Así pues, bueno, para terminar, me gustaría hacer una reflexión efectivamente sobre qué suponen la cinematografía como generador de sentido. Hay que darse cuenta de que nos dejamos conducir muchas veces por lo que una película nos quiere decir, lo asumimos como si fuera verdadero, guiamos nuestra acción con respecto a la cinematografía, esta crea valores, crea modos de actuación y sin embargo a veces nos hace pensar en el que el mundo es una película y esto no es así. Las enseñanzas morales del cine existen, pero existen en todos los sentidos. Platón, con su control estricto sobre lo que debía ser dicho y lo que no debía ser dicho, desde luego está promoviendo un mundo autoritario en este sentido, aunque su intención era enormemente buena. Y Aristóteles, queriendo dar enseñanzas morales, puso los pilares para que esto deviniera en realidad en andadores morales para minusválidos racionales. Así pues, he terminado con mi exposición. Muchas gracias por su atención.